Hoy he querido venir a Olvega, a Soria, a apoyar al sector industrial y al sector de la logística en el marco de esta campaña tan importante para los castellanos y leoneses y apoyando la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco. Y nos ha querido acompañar una persona muy querida para nosotros, que es Emiliano Revilla. Fue durante más de 2 décadas concejal del Partido Popular aquí en este pueblo y es una referencia de la dignidad y de la memoria de las víctimas del terrorismo. Como saben, Emiliano fue secuestrado durante 264 días, de una forma terriblemente cruel. Es largo de la historia terrorista etarra y por eso es una referencia para todo el pueblo que se volcó con él y que él, cuando ya fue liberado, estuvo pues también volcándose con todos sus paisanos, pero sobre todo para todos los españoles, porque su memoria, la de todos los secuestrados y la de 850 asesinados, no se puede ahora vender por ninguna votación ni por ningún mantenimiento en el poder. Sánchez está pactando con los herederos del brazo político de ETA para seguir en la Moncloa. Lo está haciendo a cambio de acercar a 93 terroristas a las cárceles del País Vasco, todos ellos con delitos de sangre, y ahora pretende conmutar las penas de algunos de estos terroristas para que salgan de prisión antes, a cambio de unos cursos de arte o de manualidades. Y esto es inaceptable. Nosotros, en memoria de las víctimas, vamos a seguir dando la batalla con personas como Emiliano, que tanto han dado por España y por las libertades. Y dentro de este polígono, que lleva el nombre de Emiliano, hemos venido a una de las empresas más importantes, una de las referencias del sector logístico a nivel nacional, que tiene más de 800 camiones, que emplea a más de 1000 personas y que representa un sector, que es el de la logística en España, que factura hasta 100.000 millones de euros y que da trabajo a 1 millón de personas en España. Y yo quiero reivindicar al sector logístico, porque ha pasado de ser aplaudido en los balcones, porque durante la pandemia fue uno de los sectores esenciales que hizo que no nos faltara de nada, ahora a ser maltratado por el gobierno de España. Ya no pueden más. Se han encarecido todos los precios de compra de camiones por los problemas de suministro y de los conductores. Se ha encarecido hasta el gasoil más de un 25% en lo que va de año, sin que el gobierno haga absolutamente nada. Se ha encarecido muchísimo la luz, por ejemplo, ellos también se dedican a la logística del frío, con muchísimos costes energéticos. Y ya el colmo es que ahora pretendan poner peajes a las autovías y autopistas en toda España. Y hay algo muy serio de lo que ha pasado. Y es que el gobierno anunció que el 1 de febrero iba a aprobar en Consejo de Ministros la nueva ley de movilidad, que incluía lo que ya ha mandado a Europa, eso de que había que poner tarifas a las autovías en España. ¿Qué ha pasado? Que como había elecciones en Castilla y León, han retrasado la aprobación, han engañado a los electores de Castilla y León, ocultando la subida de peajes que ya tienen aprobada con Europa a cambio de los fondos europeos. Y esto es un fraude, porque hay que ir a votar con la información. Y esa información, que afecta no solo a los camioneros, no solo a los empresarios y autónomos, sino también a los particulares en una región tan extensa como la nuestra, pero en toda España, lo han ocultado, como hacen siempre, por rédito electoral. Así que nosotros pedimos que haya ayudas a la industria, que haya ayudas en la bajada de costes energéticos, fiscales, contra esa subida masiva de impuestos que ya han anunciado, y laborales, porque lo que está haciendo el Partido Socialista es hacer más rígida el mercado laboral en España, en un momento en el que el paro, en el que la inflación y en el que la subida de tipos de interés que anunció el Banco Central Europeo pone en jaque la recuperación económica y la creación de empleo. Hace falta más facilidades, más flexibilidad laboral y no más trabas. Y tengo que decir a este respecto que estos engaños a los españoles no solo se han hecho con estas reformas de peajes que están ocultando, sino que se está haciendo también con la voluntad soberana del pueblo español y sus representantes en el Parlamento. Lo que ayer vivimos en el Congreso de los Diputados es un atropello democrático a los derechos de los representantes políticos. Lo que vimos ayer en el Parlamento es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Y vamos a ir hasta el final para que esto se revierta. Porque no se puede contravenir la voluntad de un diputado para aprobar por la puerta de atrás un decretazo.
Esto no es la primera vez que pasa. En el estado de alarma, el Constitucional dijo que era ilegal el cerrojazo al Parlamento. En el Senado, la actual ministra de Justicia, cuando era presidenta del Senado, subvirtió el resultado de una votación sobre el IVA de las peluquerías. Pero lo de ayer fue algo que no es propio de una democracia desarrollada. La presidenta del Congreso fue informada antes del inicio de la votación de que un diputado quería ejercer su derecho, su voluntad de voto, presencialmente, porque había habido un problema con el sistema de voto telemático. El reglamento del Congreso dice claramente que la mesa se tiene que reunir para decidir qué ocurre en esa situación que otras veces se ha resuelto anulando el voto ya emitido. La presidenta del Congreso no quiso hacerlo porque conocía ese error en el sistema y quería aprobar el decreto de la reforma laboral aplastando los derechos de la voluntad política de un diputado, es decir, la voluntad del Parlamento que ayer se fue contravenida por culpa del Partido Socialista. Anuncio que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando y tendría consecuencias también judiciales para ella. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional en amparo para que no se pisoteen los derechos de representación política en España. Es muy grave lo que ha pasado con la reforma laboral. Es un gran fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo parlamentario. Es muy grave que Sánchez, después de una subasta y de un zoco de apoyos parlamentarios, haya visto cómo sigue dependiendo de los radicales de Bildu y de Esquerra, porque no hay geometría variable que ya aguante este gobierno de tramposos. Pero lo que ya no se puede tolerar es que las instituciones queden completamente subordinadas a los deseos del Partido Socialista. Lo han hecho con la Fiscalía General del Estado, lo han hecho con el Consejo de Estado, lo han hecho con los reguladores, la CNMC, la CNMV, lo han hecho con el Consejo General del Poder Judicial, al que siguen atacando, con el Tribunal Supremo, al que han atacado por los indultos, con el Tribunal Constitucional, al que han atacado por el estado de alarma, y ya solo les quedaba atacar al Parlamento, que es lo más sagrado de una democracia. Esto es intolerable y no hay globos sonda que lo oculten, ni las mascarillas, desdiciéndose de lo que hizo antes de ayer Sánchez, ni la conferencia de presidentes, de repente anulación de la fecha. Esto no hay quien lo oculte. Es un atropello democrático y tiene que tener consecuencias severas de inmediato. Y por tanto, en plena campaña electoral, ante estas auténticas maneras antidemocráticas, nosotros vamos a defender lo que es un Estado de Derecho, con separación de poderes. Si en las elecciones del 13 de febrero no va todo el mundo a votar, ellos acabarán modificando la voluntad en los despachos, como han hecho, por ejemplo, en Navarra, pactando con Bildu, en contra de la lista más votada, ya que tanto habla el gobierno de Navarra ahora, y también en lo que han intentado con una moción de censura en Castilla y León hace un año, y que es el motivo de la inestabilidad que ha hecho adelantar las elecciones a Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso tiene un programa de verdad, en serio, con eficacia, con un buen balance de gestión y con esperanza de futuro para Castilla y para León. Y lo tiene para Soria también, porque Soria lo que quiere es tener una oportunidad de futuro, con polígonos, con una logística tan importante como esta, porque está enclavada en una zona fundamental. Por eso apoyamos también el corredor central, por eso apoyamos los servicios ferroviarios, por eso apoyamos las infraestructuras viarias que quedan por hacer. Pero también con las empresas, a las que les está reduciendo los impuestos, a las que les está garantizando ayudas y a las que les estamos dando también un marco económico para que puedan seguir creciendo. Eso es lo mejor contra la despoblación, un problema que afecta mucho a nuestra autonomía, pero muy en especial a Soria, y con el que estamos muy comprometidos con un plan extraordinario para este reto demográfico, incluso en Europa, como hemos defendido, con esa fiscalidad diferenciada para provincias con una densidad geográfica de menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, como es el caso de esta provincia de Soria. Así que yo también quiero agradecer, para acabar, al presidente de la Diputación,
a la consejera de Educación y cabeza de cartel en Soria, a la alcaldesa de Olvega, su trabajo para defender a todos los sorianos y también a todos los que crean empleo en Soria, como es esta empresa en la que estamos. Muchas gracias por la hospitalidad, Javier, Andrea, y seguiremos la visita para poder admirar lo que desde aquí, desde este polígono, con el nombre de Emiliano Revilla, estáis haciendo.